Buenos días, somos el equipo 3 y el día de hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de la clase de filosofía. Los integrantes de nuestro equipo somos Mayer González, Luisa Rojo, Ana Gabriela Rivera, Sara Concha Servidora y Camila Lozoya. Bueno, el motivo por el cual optamos a hacer un video de los temas vistos en la etapa 4 es debido a que adquirimos más confianza y credibilidad respecto al tema, ya que se pueden observar con claridad las expresiones y gestos corporales que realizamos al hablar del tema, sumándole el hecho de que estamos en modalidad online y nuestras caras no son reconocidas ni por nuestros maestros ni compañeros de clase. Por lo que queremos hacer esto una clase lo más normal posible, agregando el hecho de que es menos tedioso ver un video que leer una gran cantidad de hojas para ver lo mismo que se explicó en el libro con anterioridad. Mejoramos notablemente la comunicación que tenemos con el público y se ve por medio de nuestra oratoria. Marcamos una diferencia grabando, ya que a la mayoría no le gusta y opta por la opción fácil de solo escribir un documento, que para nosotras es una forma muy usada y sosa de hacer trabajos. Por último, la última razón del por qué elegimos hacer un video es porque podemos poner nuestra marca de agua a nuestra exposición, ya que cada quien le pone su esencia, su chispa, y se vuelve más enriquecedor el grabar un video para mostrar diferentes técnicas, ya que cada una tiene una forma diferente de explicarse. Vamos a abarcar 4 temas que son los 4 temas de la etapa 4. Vamos a comenzar con una introducción a la filosofía contemporánea. Bueno, para empezar, ¿qué es la filosofía contemporánea? La filosofía contemporánea es la etapa que sigue después de la filosofía moderna. Se desarrolló en una fase histórica llamada Edad Contemporánea, que duró durante el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Muchas de las corrientes filosóficas que ocurrieron en esta etapa fueron relacionadas con cambios históricos y sociales de gran importancia para la humanidad, ya que muchos de los temas principales de la filosofía contemporánea buscan respuestas a inquietudes apegadas a los aspectos sociales. Ahora, antes de enfocarnos bien en la filosofía contemporánea, vamos a hablar de qué es la edad contemporánea. Bueno, la edad contemporánea es una etapa de la historia que inició con la Revolución Francesa y se considera un periodo de mayor transformación y cambios para la humanidad. La primera corriente filosófica de este periodo fue el idealismo alemán. ¿Qué proponía? Lo que propone es que el fundamento del mundo es una idea absoluta, objetiva, que existe antes de que apareciera la naturaleza y la humanidad. Esta idea es muy contradictoria, ya que se niega y se va transformando. La idea absoluta tiene 3 etapas. La primera, que es donde se desarrolla la idea; la segunda, que es donde se desarrolla la idea en forma de ser otro; y la tercera, que es el desarrollo de la idea en el pensamiento y en la historia. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con qué ocurrían con los filósofos en esa etapa. En esta época se criticaron muchas cosas. Se criticó el modelo platónico cristiano. Esto porque los filósofos de esta época criticaron mucho las creencias religiosas o espirituales que fueran de alguna manera. Criticaban la moral, que fue criticada principalmente por un filósofo alemán llamado Friedrich Wilhelm Nietzsche, ya que lo veía como algo que impedía al hombre manifestar sobre la naturaleza. También criticaban la metafísica occidental, que se alejaba de la necesidad de probar la existencia de Dios. Y por último, las ciencias, que se pensaba que utilizar un método era un gran error para estudiar a la naturaleza humana. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Centrémonos en las corrientes filosóficas que surgieron en esta época. En esta época surgió el marxismo, que es una de las ideas más conocidas hoy en día, y pronto hablaremos más sobre esa teoría social. Luego seguimos con el historicismo, que fue una fuente que trataba de reconocer el valor supremo de la historia. Ahora el vitalismo, que es una teoría filosófica que admite un principio vital o una fuerza vital irreductible en los procesos físicos químicos. Tenemos fenomenología, que fue un movimiento filosófico que se caracteriza por su pretensión de radical fidelidad a lo dado. Se estudiaba la relación que existe entre fenómenos y la conciencia. Luego sigue el existencialismo, que surgió a inicios del siglo XX en Francia, Alemania y el resto de Europa. Seguimos con el positivismo lógico, o también llamado el neopositivismo. Esta ideología seguía el modelo de las ciencias naturales. Seguimos con la filosofía analítica, que es una rama del neopositivismo, pero una diferencia que puedo encontrarle es que esta fue desarrollada en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Australia.
Luego sigue la hermenéutica, que es simplemente el arte de interpretar textos. Y finalmente tenemos el pragmatismo, que consiste en reducir lo que es verdadero a lo que es útil. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el marxismo. El marxismo es el conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas que nacen con la obra del filósofo Karl Marx. Estas van unidas al activismo obrero, que posteriormente fueron desarrolladas por muchos autores que han contribuido al marxismo. El marxismo deriva de las tres fuentes ideológicas más avanzadas de la Europa del siglo XIX, que fueron la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. Karl Marx nació en 1818, en Treveris, Prusia, y en 1844 conoce a Friedrich Engels, y su convivencia en ideales y principios filosóficos es suficiente para llevarlos a criticar fuertemente el capitalismo y fundamentar sus objetivos comunistas. En 1859 publicó la aportación a la crítica de la economía política. Años más tarde se editó en Alemania el primer volumen de su obra más importante y famosa, El Capital, por la cual se le denomina el fundador del socialismo científico. Respecto a la filosofía del marxismo, en el siglo XIX las corrientes del pensamiento humano estaban divididas en el idealismo y el materialismo. Para el materialismo, el mundo material es lo único real. Además, lo podemos conocer por medio de la observación y la experimentación. El desenvolvimiento de la naturaleza se debe a sus propias leyes explicables, comprobables y reproducibles científicamente. La idea más importante del materialismo es la unidad de la materia. Y luego, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es la corriente filosófica que define la materia como el sustrato de toda realidad, que es independiente de lo espiritual, por lo que conocer al mundo solo se puede en virtud de su naturaleza material. El materialismo histórico. Marx desarrolló el materialismo filosófico llevando el conocimiento de la naturaleza a ser aplicado al conocimiento de la sociedad humana, el materialismo histórico. La estructura social se divide en dos: uno, estructura económica, y dos, superestructura. La teoría de Marx está enmarcada en el materialismo porque para él las sociedades humanas se desarrollan a partir de las fuerzas materiales productoras, y cuando éstas cambian, también lo hace la sociedad. Ahora vamos a hablar del existencialismo, que el existencialismo en sí, la pregunta es, ¿qué? ¿Le puedes cambiar, María, por favor? Ok. ¿Qué es? Es una filosofía que se basa principalmente en la búsqueda de sí mismo y del significado de la vida, a través del libre albedrío, de elección y de responsabilidad personal. Se puede decir que es la idea en la que los humanos primero existen y después cada individuo pasa toda su vida cambiando su esencia o naturaleza. Como corriente filosófica del siglo XX, se enfoca en el análisis de la existencia y en la manera en que los humanos existen en el mundo. Una de sus principales características fue que en su tiempo fue una escuela filosófica poco homogénea, no se confiaba en ningún sistema de creencias establecidos, proponía una doctrina profundamente individualista, que siempre se trataba de mi existencia o tu existencia solamente. Se oponía a toda forma de objetivismo y cientificismo, y a cualquier otra doctrina que entendiera a los seres humanos como una realidad completa que debe resolverse en sus elementos para ser conocida o contemplada. Se centraba en el individuo humano y su subjetividad ante todo. Se encontraron con ciertos sentimientos de angustia, duelo, desesperanza, melancolía, que fueron fruto de la contemplación de la finitud y la futilidad de la existencia humana. Uno de los mayores precursores de esta corriente filosófica fue Sartre, un filósofo que hizo conferencia en el Club Maintenance después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual esa conferencia afirmó que el existencialismo hace énfasis en el aspecto negativo y malo de la vida, invita a la quietud, es decir, no actuar ante las circunstancias,
Al estar basado en la subjetividad del yo pienso, ignora el carácter social y la comunidad de la humanidad y comunitario de la humanidad. Invita a la anarquía, dado que descarta la posibilidad de que los valores sean dados a priori, es decir, sin fundamentos. Sartre continúa esclareciendo que significa que el existencialismo significa que la existencia precede de la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta consigna afirma al hombre como un ser libre y como proyecto que se realiza y afirma en su experiencia. Descarta completamente el plano de la preexistencia de una naturaleza o ciencia humana que puede determinar de cualquier manera al hombre. De la subjetividad del hombre él pensaba que uno piensa y adquiere conciencia de uno mismo, y como tal es un hombre que empieza por ser nada, desde ser un lienzo en blanco, y conforme a sus acciones y al paso de los años va haciendo su propia existencia. Esto quiere decir él, lo voy a citar, empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Ahora vamos a hablar sobre el positivismo lógico. Siguiente, por favor. Primero que nada, ¿qué es el positivismo lógico? El positivismo lógico o el neopositivismo es una corriente filosófica que sigue el modelo de las ciencias naturales, su particular método científico que constaba de dos factores, que es la verificación empírica y el análisis lógico del lenguaje. Es una escuela de pensamiento que surge principalmente del grupo idealista denominado como el Círculo de Viena, que fue nacido en Austria a comienzos del siglo XX. El positivismo simboliza una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales y de manera especial a los planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología y la ética. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características del positivismo lógico de acuerdo al Círculo de Viena? Hay 5 de ellas. Primero tenemos que es un empirismo total, ya que se apoyaba en los recursos de la lógica moderna y en los logros de la física moderna. Tenemos también que es un empleo de la lógica simbólica, ya que es usada como un instrumento para deslindar entre distintos lenguajes y sus relaciones tanto en sus aspectos formales como en su contenido referencias a lo real. En tercer lugar, tenemos que es un rechazo a la metafísica y a la teología, ya que se dice que en línea con el pensamiento de la Ilustración, los pensadores del Círculo de Viena fomentaron un repudio hacia la metafísica por estar fuera de lo que era concebido como lo sensible y empírico. En cuarto lugar, tenemos que es una restricción del dominio de la filosofía, ya que es el espacio de acción de la filosofía que fue casi literalmente reducida a la tarea de eliminar sus propios problemas. Y por último, tenemos que es un fisicalismo, ya que todos los enunciados empíricos pueden ser expresados en el lenguaje de la física. Siguiente, por favor. Tenemos que su principal exponente es Mortis Lich, quien fue un precursor de la corriente llamada empirismo lógico, que también fue conocida como el positivismo lógico. Colaboró en el nacimiento del Círculo de Viena, que fue el centro de esta escuela de pensamiento hasta la anexión de Austria por Alemania. Sus aportaciones más significativas pertenecen al campo de la gnoseología, también conocida como teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites de los conocimientos. Y también tuvo aportes en la epistemología, que es la ciencia que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Por último, tenemos que formuló el principio de la verificación del siguiente modo, ya que decía que una proposición solo tendrá sentido si se pueden enunciar las condiciones bajo las cuales dicha proposición sería verdadera, y aquellas bajo las cuales esta proposición sería falsa. De modo que, si se es capaz de verificar una proposición, dicha proposición ha de ser considerada como carente de significado. Ahora la conclusión. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Esta frase la dijo Sócrates, uno de los filósofos que siguen repercutiendo hasta nuestras fechas y que sus ideas y pensamientos se enseñan en la escuela a niños y adolescentes. Lo que él quería decir es que la filosofía es una herramienta que usa el hombre para entender nuestro mundo y que se va desarrollando dependiendo de la evolución de la sociedad y del ser humano.
Es por eso que tenemos tantas épocas o eras de la filosofía. Está la filosofía antigua, medieval, la moderna, la contemporánea, y así seguirá porque siempre surgen nuevas preguntas que necesitarán respuestas. La etapa de la filosofía más cercana a él ahora es la filosofía contemporánea, que tuvo mucha contribución y que abrió el paso a nuevos movimientos importantes. La filosofía contemporánea se desarrolló en base a las nuevas tecnologías y con filósofos como Sartre, Friedrich Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Schlick, entre otros, y se dan las corrientes conocidas como el existencialismo, el marxismo y el positivismo. Podemos notar que lo histórico viene dado por el surgimiento de postulados filosóficos analíticos, aproximaciones existenciales a la realidad y sentido de la vida, desconfianza en la realización subjetiva y lo que el positivismo le ha enseñado a Comte, el marxista, argumentó que la economía crea la razón. Y donde a través de diversos movimientos filosóficos, la función de la filosofía es cuestionar el conocimiento. Todo lo que se registró interiormente se reflejó continuamente a lo largo del siglo XX y se analizó a partir de otros movimientos filosóficos contemporáneos que dieron supuestos importantes para comprender la posición y realidad del sujeto en el desarrollo de la época y la época actual. La filosofía contemporánea es importante porque a través de las diferentes corrientes que de ella surgen, se pueden dar respuestas a muchas preguntas diferentes sobre los problemas sociales y las acciones que las personas deben tomar para lograr objetivos y percibir que el verdadero poder de la mente es analizar y transformar. Además, gracias a esta filosofía se crearon una serie de nuevos movimientos en el campo de la filosofía, cuyos planes de estudio se centraron en el hombre, en la naturaleza humana y en una importancia aún mayor. Y esa es la rúbrica de trabajo. Yo hice la conclusión, Luisa hizo la explicación de la filosofía contemporánea, Ana explicó el marxismo, Sara hizo la explicación del existencialismo y Camila la explicación del positivismo. Estas son las referencias. Y ya es todo. Muchas gracias por su atención.